así. Un, dos, tres. Con este coro gigante que dice así. Un, dos, tres.
gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy nos acompañan en el presidium nuestra compañera Rosario Cepeda, del municipio de Río Blanco, Veracruz. Nos acompaña también del estado de Veracruz nuestro compañero Irineo Domínguez. Desde el municipio de El Oro, en el estado de México, nos acompaña el compañero síndico Ubaldo Velázquez. De la alcaldía Álvaro Obregón nos acompaña nuestra compañera Agustina Hernández. Desde el municipio de Ixtaxoquitlán, en el estado de Veracruz, nos acompaña el compañero Guadalupe Gómez Lupillo. Desde el municipio del Fortín de las Flores, también de Veracruz, nos acompaña el compañero Jim Pérez Romero. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Rosario Cepeda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un honor estar en una asamblea más dirigida por el profesor y pues reiterando todo el apoyo mutuo que él nos ha enseñado, la parte de la honorabilidad, que la palabra se cumple y la palabra aún tiene valor. Le agradezco mucho al profesor por hacernos la invitación. Gracias. Muchas gracias, compañera Rosario Cepeda. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Irineo Domínguez. Muy buenas noches a todos los presentes, buenas noches a los que nos siguen en las redes sociales, principalmente a mis paisanos de Veracruz. Envío un cordial saludo a mi amigo Rafael Sánchez Trujillo, que no tuvo la oportunidad de acompañarnos en esta ocasión. También a nuestro amigo Joel de La Perla, que sigue esperando el resultado de la encuesta. Vaya, un saludo afectuoso para mis amigos también. Profe, muchísimas gracias por dar la oportunidad a que predominantemente nuestro estado haga presencia en esta mesa. Muchas gracias. Un poquito me refiero a lo que nos dijo nuestra estimada compañera de Río Blanco, la honorabilidad, la lealtad, lo que es la lealtad y el respeto a la palabra dada, porque eso habla muy bien del ser humano. Eso es lo que le debemos al Movimiento Nacional por la Esperanza: lealtad, unidad, respeto. Bien, hace 8 días mencionaba que el proceso de Veracruz estaba llegando a su parte final. Efectivamente, el día 22 concluyeron las acciones de los aspirantes que solicitaban el apoyo de la militancia y simpatizantes del partido Morena, incluso también del Verde Ecologista, pues tienen una aspiración legítima de que cuando llegue la encuesta, pues ya saben que ellos son la respuesta de los que se están postulando. En ese contexto también se dio una nota a nivel nacional, que seguramente el profe la va a referir, la afiliación de un senador veracruzano a Morena. Unos están en pro, otros están en contra, y lo único que puedo decir al respecto es lo que el profe nos ha dicho una y otra vez: unidad, unidad. En política es muy difícil hablar de buenos y malos. Nos hizo también el recordatorio de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de inconveniencias en política. Si esta es una de ellas, el partido tiene que seguir adelante unido, unido. Y esa es la nota que está dando Veracruz a nivel nacional. Esperemos que esto no se replique en los demás estados que pudieran estar viviendo algo similar.
Por otro lado, quiero decirles que existe una intromisión tanto del PAN como del MC en la vida interna del partido, aprovechándose de esta coyuntura que les acabo de mencionar, y tratan de amarrar navajas entre los diferentes grupos que sobresalen en nuestro estado. Esperemos que la sangre no llegue al río. También quiero hacer alusión a que resulta temerario y una falta de respeto decir que nuestra gobernadora o nuestro secretario de gobierno o que nuestro presidente de la Jucopa en el estado de Veracruz pudiera estar empañando el proceso, la legalidad de la elección de los aspirantes. Eso es completamente falso. Falso, es una falacia. Ellos son muy respetuosos del proceso interno de nuestro partido. Vaya un saludo respetuoso para nuestra gobernadora, secretario y presidente de nuestro Congreso de igual manera. Por otro lado, quiero decirles que una forma de fortalecimiento, no nada más del partido Morena, sino de nuestro movimiento, es la afiliación. Hemos platicado ya con el profe al respecto, va a ser las orientaciones seguramente también a continuación cuando nos oriente de todo lo que está sucediendo a nivel nacional y en el partido. Vamos a esperar sus indicaciones al respecto, pero esa es la propuesta que también traemos: fortalecimiento de nuestro movimiento a través de la afiliación. Por último, quiero manifestar que estamos avanzando en nuestro movimiento en el país y me siento muy agradecido con el profe de darme la oportunidad de que a través del tiempo que hemos recorrido alguna parte del país, pues pronto tendremos nuestra asamblea también en Campeche, que pudiera ser la primera o la última semana de abril, antes o después de Semana Santa. Es cuanto, que pasen muy buenas noches. Gracias por el uso de la palabra. Muchas gracias, compañero Irineo Domínguez. Nos vamos hasta el Estado de México y le cedemos el micrófono al síndico Ubaldo Velázquez. Pues muy buenas noches, bienvenidos a todos los compañeros que vienen del estado tan rico y hermoso y con ese café tan delicioso que tienen. Bienvenidos a la Ciudad de México. Aquí somos muy vecinos del profe Bejarano, Estado de México, Ciudad de México. Y pues yo agradecido con el profesor porque me está dando la oportunidad de sumarme a este movimiento que tiene muchísimo futuro y que además pues yo creo que es uno de los mejores movimientos, Movimiento Nacional por la Esperanza, que de verdad va a ser una gran fuerza política en muy poco tiempo. Yo creo que ya lo está haciendo. Le agradezco la oportunidad por sumarnos. Allá en el Estado de México vamos a hacer todo el esfuerzo por nosotros captar el mayor número de compañeros para sumarlos a este movimiento y pues nosotros aquí luchando con el maestro Bejarano porque las cosas se hagan bien para la ciudadanía, para el pueblo, como bien lo decía nuestro presidente Andrés Manuel. Primero los pobres, y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro municipio El Oro. Ahora que a mí me tocó representar y ser síndico, eso estamos haciendo. Hemos estado luchando en contra inclusive de mismos compañeros que a veces traen otras ideologías, pero para eso estamos, para apoyar a los ciudadanos, a la gente que realmente lo necesita, y por eso me quise sumar y le agradezco al profesor que me dio la bienvenida y vamos a hacer este movimiento el más grande de México. Le agradezco, profesor, estamos a la orden. Muchas gracias, compañero Ubaldo Velázquez. Nos vamos hasta Álvaro Obregón y le cedemos el micrófono a la compañera Agustina Hernández. Buenas tardes, agradezco la invitación de aquí del profesor René Bejarano y bueno, y es un orgullo para mí estar aquí presente.
Nos encontramos aquí hoy varios líderes de diferentes colonias de la alcaldía que están aquí enfrente, se están sumando a seguir construyendo el Movimiento Nacional por la Esperanza en nuestra alcaldía. Pues yo le agradezco y seguimos trabajando por el Movimiento Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Agustina Hernández. Y nos vamos hasta Ixtaxotitlán, en el estado de Veracruz, y le cedemos el micrófono al compañero Guadalupe Gómez Lupillo. Muy buenas noches. Le agradezco al profesor una de tantas invitaciones que me ha invitado a participar en estas asambleas. Vengo de la zona de Orizaba, de la zona centro del estado de Veracruz, y pues un fuerte saludo a mis compañeros de Córdoba, Nogales, La Perla, Mariano Escobedo, que no pudieron llegar. A nombre de Dios le doy un cordial saludo, profe, y le agradezco de antemano el apoyo que nos ha brindado en el municipio a través del movimiento nacional, y en el caso de mi municipio, en la fortaleza que le da el movimiento, y seguimos creciendo en el movimiento y en la zona y en todo el estado de Veracruz, el movimiento se va a posicionar muy bien, y gracias por seguir apoyando esta nueva movimiento por la esperanza, que en el estado de Veracruz vamos a caminar de la mano. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañero Guadalupe Gómez Lupillo. Nos vamos hasta el Fortín de las Flores y le cedemos el micrófono al compañero Jim Pérez Romero. Muchas gracias y pues sí, no queda más que agradecerle a Dios por la vida del profesor René Bejarano, que nos permite comandar este gran movimiento que, como pueden ustedes observar, tuvo una gran acogida aquí en Veracruz. Por eso parece que los estamos invadiendo, les pedimos perdón, pero no podemos hacer otra cosa al conocer al profesor, pues todos nos queremos sumar a su movimiento. Así que le damos las gracias, profesor, un honor estar trabajando a su lado, y a todos ustedes, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, compañero Jim Pérez Romero. Se integra con nosotros aquí en el Presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan, y al cual le cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, vamos a conversar un poco sobre qué pasa alrededor del mundo, y hoy por hoy, a un mes de ocupar la presidencia Donald Trump, pues bueno, sigue causando ahí algunos problemas. Y bueno, efectivamente el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca ha simbrado la geopolítica internacional. Un punto de ellos es la intromisión en el conflicto de Israel con el pueblo palestino, la invasión rusa a Ucrania, las amenazas de apropiarse de Groenlandia, de Canadá, del Golfo de México. Bueno, prácticamente no hay expresión de pues más que político empresario Donald Trump, que no genera un conflicto e incertidumbre, ya sea en Europa, en Latinoamérica, en Medio Oriente o en Asia. Se han escuchado muchas cosas, entre ellas espionaje aéreo, aranceles, muro contra migrantes y narcoterrorismo. Y bueno, estas amenazas evidentemente tienen un impacto importante, y hablando de nuestro país, sus declaraciones sí han significado un duro golpe, puesto que nada más y nada menos se han obligado a detener inversiones por algo así de 60,000 millones de dólares, lo cual no es cosa menor. Y bueno, esto lo explica el martes pasado el Consejo Coordinador Empresarial de nuestro país, el cual estimó que derivado de esta crisis que genera la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles del 25% a exportaciones mexicanas, pues bueno, se pusieron en pausa inversiones por esta cantidad de 60,000 millones de dólares. Antes de esto, frente al anuncio de imponer un impuesto del 25% al acero y al aluminio proveniente de México, en un análisis del Banco Bilbao Argentaria o BBVA, como se conoce en México, sostuvo que tendría un efecto moderado, es decir, en el total de las exportaciones, un efecto moderado, y esto repercutiría en un cuarto de punto, un poquito más de un cuarto de punto en el Producto Interno Bruto del país, que tampoco es cosa menor y que impacta en el crecimiento. Sin embargo, la afectación más grave se encuentra en la industria automotriz.
el 70% de los vehículos que se ensamblan en nuestro país, de acuerdo con estadísticas, tienen como destino el mercado de los Estados Unidos. Aquí el valor no se ha cuantificado, pero bueno, sí que es un valor de verdad muy importante. En otras declaraciones, bueno, hay declaraciones de Estados Unidos a los cárteles como terroristas. Esto evidentemente también afecta al sector financiero y al sector empresarial en nuestro país. Tal declaratoria conjunta de Estados Unidos y Canadá, al designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, como si no hubiera en aquellos países, esto evidentemente impactará al sector financiero y empresarial en México. Aquí evidentemente se les exigirá un mayor compromiso a las instituciones financieras, casas de bolsa y bancos, para que estos modifiquen y mejoren sus prácticas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esto, vamos, es una actitud positiva y eso pues sí causa efecto positivo, aunque tiene un costo económico importante. Para el caso de las instituciones financieras podrían tener complicaciones en sus procesos de transaccionalidad, es decir, en su operación en el día a día. Las investigaciones que realizan los gobiernos tanto de Estados Unidos y Canadá tendrán controles mucho más estrictos en este sentido, una situación que podría mermar la operación de diversas instituciones, es decir, el invertir en este tipo de controles evidentemente afecta la utilidad de las instituciones. Y bueno, evidentemente el sector financiero y empresarial se ve afectado y aquí hablamos de las empresas. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, deben de contar o deberían de contar con sistemas de búsquedas en listas, capacitación y bueno, creo que es un tema muy importante, puesto que hay que saber cómo se mitiga este riesgo y hay que mitigarlo adecuadamente. Esto es algo que va a cobrar relevancia porque la parte más difícil es cuando se instaura un sistema de cumplimiento como es el caso en este sentido. Otras posibles afectaciones son a la industria turística. Este es uno de los sectores que también se verá afectado por la medida. Esta industria que actualmente es una de las más importantes también para la economía mexicana. Recordemos que anteriormente las autoridades norteamericanas ya habían puesto restricciones de viaje por problemas de inseguridad y esta situación evidentemente se verá incrementada con esta declaratoria. Si los Estados Unidos continuamente envían advertencias de viaje para algunas zonas de la República Mexicana, estas advertencias podrían ser mucho más severas por parte del gobierno norteamericano y eso sí que definitivamente reduciría considerablemente el turismo de aquella nación a nuestro país. De acuerdo con los resultados de las encuestas de viajeros internacionales, en el año 2024 alrededor de 45 millones de turistas internacionales ingresaron a nuestro país con un ingreso de divisas por visitantes internacionales de 32.956 millones de dólares. Este dato, esta cantidad muestra la importancia del sector turístico para México. Esta fuente es del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI al cierre del año 2024. Y bueno, también evidentemente si es que existen empresas relacionadas o financiadas por el narcotráfico, definitivamente habría sanciones financieras y desde luego restricciones comerciales en las operaciones con los Estados Unidos. Habría una mayor vigilancia, los pondría bajo la lupa en el comercio internacional, lo cual afectaría evidentemente todo lo que se exporta o todo el rubro de exportaciones e incluso de importaciones que definitivamente, pues bueno, que estarían sujetas a un escrutinio mucho más riguroso. En resumen, las empresas mexicanas con actividades internacionales van a tener que mejorar sus controles, además de capacitar de mejor manera a su personal para cumplir con las normativas que están en pie de ser implementadas. Y bueno, en otro tema también de nuestro país, no menos importante, es ¿qué se espera para la inflación en general para este año que pues ya está por terminar los primeros 2 meses del año 2025? Y bueno, de acuerdo con algunos analistas consultados, se proyecta que la inflación para este cierre de año termine en un promedio de un poco menos del 4%, el 3.86%, ligeramente superior al estimado para el año 24 de 4.36%. Este dato representa una continuidad en la convergencia hacia el rango objetivo del Banco de México, que busca mantener la inflación a un número cercano del 3%, con un rango de variabilidad del 1% a la alza o a la baja. Y aquí es importante comentar qué factores son los que influirán en la inflación para este año 2025.
Y vamos a citar aquí algunos factores que pueden influir en esta inflación. Uno son las condiciones internas, es decir, la política monetaria y el comportamiento de los precios de energía y los alimentos. En el entorno global, las condiciones externas como la inflación en Estados Unidos y la estabilidad del tipo de cambio, la gobernanza y el Estado de Derecho, es decir, la incertidumbre política interna y la percepción sobre seguridad pública que también pueden impactar a los precios de los productos. Y bueno, hablando de nuestra moneda con respecto al dólar, al día de hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, por cierto, bueno, caía en su nivel más bajo de los últimos 2 meses. La razón es, pues bueno, existe preocupación sobre las perspectivas de crecimiento también de la economía norteamericana. El dólar, si bien ha retrocedido en el mercado internacional por ahí de un 3% desde su máximo de enero, también los operadores consideran que el inicio del segundo mandato de Donald Trump ha traído sobre todo más palabrería que situaciones sobre los aranceles. Y aquí, bueno, nuestra moneda, ¿cómo queda frente al dólar? El peso cae un poco tras la inflación en esta primera quincena de febrero, y el día de hoy, 24 de febrero del año 2025, se ubica en 20 pesos con 45 centavos por dólar. A la semana pasada se encontraba 20 pesos con 36 centavos, y esto se da luego de darse a conocer los datos de inflación durante la primera quincena de febrero en nuestro país. Y así, de igual manera, el Banco de México registró una sesión previa a un tipo de cambio en 20 pesos con 36 centavos por dólar, y bueno, hoy pues amanecemos con un pequeño descenso, pero bueno, se estabilizará la moneda al paso de los días y pues ya daremos aquí seguimiento a lo que proceda. Hasta aquí el comentario, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias a todas y a todos los líderes que, como cada semana, están presentes aquí en la Asamblea Semanal del MNE, provenientes de diversas partes de la República. Este día nos acompañan, nos distinguen con su compañía muchas compañeras y compañeros de la hermana República de Veracruz que están presentes. Me da mucho gusto que nos acompañen, también del Estado de México, de Tlaxcala y de otras entidades, además de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. También saludo a las compañeras y compañeros que a través de las redes sociales se conectan en este mismo momento para escuchar la transmisión y verla, pero también a quienes a lo largo de la semana se comunican a través de las mismas redes sociales para ver de manera diferida lo que sucede hoy. Estamos en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 24 de febrero del año 2025. Hay muchos temas que comentar, entre otros los siguientes. En primer lugar, nuestra presidenta, la compañera Claudia Sheinbaum, anunció el fortalecimiento de los mecanismos de atención y prevención del acoso escolar en coordinación con docentes y las Secretarías de Salud y Educación, tras el caso de Fátima, una estudiante de secundaria en Iztapalapa que sufría lo que se le ha dado en llamar bullying. En mis tiempos de infancia decían que lo agarraban a uno de su puerquito, pero para el caso era lo mismo, y que presuntamente fue arrojada del tercer piso de su escuela. El objetivo de estas acciones, señaló la presidenta, es prevenir y erradicar el acoso escolar en todas sus formas, así como cualquier tipo de violencia verbal, física o psicológica contra estudiantes, sin importar su identidad o características individuales. En este caso, el bullying se asoció a que esta muchacha era simpatizante del K-pop de origen coreano y que pues se identificaba con ello, y pues eso que tiene que ver, pero por eso la acosaban.
En otro tema, el director del ISSSTE, Martí Batres, expuso un caso de corrupción relacionado con la denominada Fundación ISSSTE, una asociación civil constituida el 15 de noviembre del año 2016. Según Batres, a esta fundación se le otorgaron 27 espacios dentro del instituto de manera gratuita, de los cuales arrendó indebidamente 15. Además, señaló que en 2017 recibió 5 millones de pesos, recursos que supuestamente serían destinados a la compra de sillas de acompañamiento para hospitales, sillas de ruedas, libros infantiles, camillas y prótesis, entre otros artículos. Sin embargo, según dijo Batres, no existe registro alguno de dichas adquisiciones. En este mismo contexto, esta semana se han presentado en diversos puntos del país movilizaciones, principalmente de maestras y maestros, inconformes por el anuncio que se hizo de una presunta reforma a la ley del ISSSTE que eventualmente pudiera afectarles sus prestaciones. Hay que señalar que no es conveniente una reforma que lesione los derechos laborales, ni las prestaciones, ni la antigüedad, ni los salarios, ni las jubilaciones de ninguno de los trabajadores al servicio del Estado y en particular de los maestros. Según se ha comentado, el día de hoy, en una reunión del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, a pregunta expresa que se le hizo al coordinador de los diputados de Morena, el legislador Ricardo Monreal, se expresó en el sentido de que esa reforma no iba a prosperar. Esperemos que así sea. Este pronunciamiento se hizo en el contexto de una asamblea con el líder del CENTE acerca de la eliminación del mecanismo conocido como UCICAM para la promoción de los trabajadores docentes. De cualquier manera vamos a estar atentos. Los maestros democráticos desde hace mucho tiempo hemos luchado en contra de que se eliminen derechos y prestaciones de los trabajadores. Las reformas a la ley del ISSSTE no pueden ser hechas desde un escritorio sin analizar debidamente el impacto que pudieran tener. Y las manifestaciones que se han presentado ya en muchas entidades del país, pues expresan esa inconformidad y el gobierno federal y los legisladores deben ser sensibles a esta inconformidad y no replicar los comportamientos del antiguo régimen que ponían oídos sordos a las inconformidades de los trabajadores de diversos gremios y en particular de la educación. Ojalá haya sensibilidad y se pueda aclarar debidamente este asunto. Eso no quiere decir que no haya que hacer reformas, se tienen que procesar, sin embargo, adecuadamente para que las reformas sean de carácter progresivo, pero sin lesionar a los intereses de los trabajadores. El que haya maestras y maestros que tengan mejores salarios no es derivado de una decisión unilateral de las autoridades educativas. Es así porque muchas maestras y maestros se han esforzado, han tomado cursos, se han graduado en posgrados, llevan muchos años frente a grupo, han ascendido y eso les permite tener un mejor salario. Y no porque ellos se hayan esforzado y tengan ahora un mejor salario, se les va a castigar, lo cual implicaría pues una actitud injusta. Sí está bien que se apoye a todos los trabajadores y que se busque que todos mejoren sus salarios, pero no debe ser en detrimento de unos para beneficiar a otros, sino que se debe procurar ayudar a todas y a todos. En fin,
Ya habrá oportunidad de discutir más a detalle esto, pero es oportuno que el Movimiento Nacional por la Esperanza se pronuncie claramente en contra de una reforma a la ley del ISSSTE que lesione los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y particularmente de las maestras y los maestros de México. En otro tema, el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, busca contratar a casi 9,000 médicos especialistas en las 32 entidades del país, quienes contarán con plaza asegurada desde el inicio. No obstante, la mayor concentración de vacantes se encuentra en la Ciudad de México, casi 1,200 plazas, Chihuahua poco más de 700 y Estado de México igual, un poco más de 700. Además, el 53% de las plazas disponibles corresponden a 6 especialidades claves: medicina familiar, urgencias, medicina interna, anestesiología, ginecología y obstetricia e imagenología diagnóstica. El proceso de reclutamiento iniciará el 26 de febrero y concluirá el 13 de marzo. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que al interior de Morena debe haber un debate para resolver las diferencias generadas por la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes, quien fue expulsado del PAN tras votar a favor de la reforma judicial. Deben resolverlo las instancias de Morena. Morena es un partido muy fuerte, muy sólido y debe abordar este tema, pues existen distintas opiniones. Se lo dejo a la presidenta de Morena. A mí me toca desde la presidencia fortalecer nuestro movimiento, declaró Claudia Sheinbaum. Y nosotros tenemos que hacer un análisis de este asunto, contextualizarlo adecuadamente, ubicar el debate en sus justos términos, tratar de entender las motivaciones por las cuales se han tomado un conjunto de decisiones y evitar caer en posiciones extremas que eventualmente, en lugar de beneficiar, terminen perjudicando al proyecto de la Cuarta Transformación. Para eso hay que recordar las diversas etapas por las cuales ha transitado Morena y las posiciones políticas que en diversos momentos Morena ha tenido sobre estos temas. Cuando se llamó a formar Morena, que todavía ni siquiera registro como partido político nacional tenía, pues se diseñó una estrategia que consistió en polarizar y diferenciarse del resto de los partidos para tratar de ganar simpatías, generar una identidad, consolidar un proyecto, lograr el registro y competir adecuadamente en elecciones. Por eso se articuló la llamada estrategia en contra de la llamada mafia del poder, y en Morena se estableció una línea organizativa en donde se decía, en pocas palabras, que se reservaban el derecho a la admisión. Estaba Morena entonces en un proceso de acumulación de fuerzas, en donde lo más importante era consolidar un polo atractivo que se diferenciara de los otros proyectos y que fuera un mecanismo de organización alternativa para el resto de los partidos políticos. Eso en estrategia, pues es comprensible en una determinada circunstancia. No generar alianzas, no disolverse en otras para no perder perfil en un momento determinado. Pero la línea política y la organización no puede ser permanentemente la misma. Esta está sujeta a las variables y a los contextos determinados. Cuando se enfrentó la contienda del año 2018, a finales del 2017, Morena empezó a modificar su línea política
de alianzas y de organización, porque de lo que se trataba era de ganar las elecciones del año siguiente. Y entonces Morena flexibilizó su posición con respecto a otros personajes, organizaciones y partidos. Era una necesidad para conquistar el triunfo electoral del 2018. Y en ese escenario se abrieron posibilidades para que se hicieran acuerdos y alianzas que en otros momentos resultaban impensables. Por ejemplo, si regresáramos el tiempo al año 2014, 2015, y se dijera en ese año que iba a haber alianzas con el Partido Encuentro Social, con lo que era en ese tiempo las redes progresistas de la maestra Bester Gordillo, o con fuerzas como la que encabezaba Napoleón Gómez Urrutia, del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, o con personajes, legisladores o líderes políticos que apenas en el pasado reciente habían votado en favor de leyes o de reformas contrarias a la línea política de Morena, se diría que eso era imposible, pero eso era en el 2014, 2015. En el 2017, 2018 se empezaron a modificar los criterios. ¿Para qué? Para ganar la elección. Y así vimos cómo a lo largo de la campaña se fueron sumando actores de orígenes disímbolos, de pasados polémicos, de posiciones políticas que no siempre se correspondían con los ideales democráticos o de la izquierda. No tiene caso personalizar porque se podría prestar para ataques, pero la lista es larga de muchos personajes de diverso signo que se sumaron y que fueron sumados y acogidos e incorporados al proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación. ¿Eso fue un costo que hubo que pagar? Sí, pero ¿cuál fue el beneficio? Ganar las elecciones. El expresidente López Obrador en un tiempo dijo que había que optar entre inconvenientes, pues, y este fue uno. ¿Cuál era el inconveniente de perder las elecciones? Pues sí, podíamos haber cerrado las filas de Morena, las puertas, no hacer alianzas y correr el riesgo de que se repitiera el fenómeno del año 2006, en donde en el 2006, precisamente por no abrirse a nuevas posibilidades, aunque Andrés Manuel ganó la elección, Calderón pudo hacer el fraude electoral de aquel año por el margen estrecho de diferencias de votos que hubo. En fin, este proceso de corrimiento, de alianzas, de apertura, se agudizó durante los 6 años del gobierno de López Obrador. Y se puede expresar de muchas maneras. En primer lugar, hubo un acercamiento con los legisladores del Partido Verde hasta que terminó siendo una alianza parlamentaria e incluso electoral. Recuérdense que el Partido Verde fue uno de los partidos que apoyó a José Antonio Meade apenas en la elección del 18 y que ese partido había sido antes aliado del PAN y desde luego no siempre cercano a la izquierda. Pero no fue solo el Partido Verde. Un sector importante de lo que era el PRD se movió hacia Morena y se sumaron personajes que algunos de ellos, por ejemplo, estuvieron muy vinculados al gobierno de Miguel Ángel Mancera, que después a la postre pues se sumaron al proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué se puede decir de personajes incluso de origen panista, que algunos de ellos estuvieron vinculados a escándalos como el de Odebrecht y otros, y que también en el marco de los nuevos acuerdos y las nuevas correlaciones se fueron sumando? Reitero, no tiene caso mencionar nombres, pero se busca en cualquier red de internet y encuentran ustedes ejemplos de ese tipo. Y la larga lista de expriistas
de gobernadores o exgobernadores, legisladores locales o federales, que a lo largo y ancho del país se fueron sumando. Algunos exgobernadores se volvieron embajadores o cónsules, otros se incorporaron al proyecto, algunos excandidatos del PRI se volvieron legisladores, otros son legisladores, otros se rearticularon en los proyectos de la Cuarta Transformación y se fue abriendo esa gama amplia de alianzas. Esto pues abarcó también a sectores empresariales, sectores de las iglesias, grupos de poder corporativo, como es el caso de los sindicatos. Los sindicatos que en el pasado formaban parte de las cúpulas del llamado eufemísticamente movimiento obrero organizado, o sea, charrismo sindical, pues ahora se han ido plegando a los designios de la 4T. Ya son democráticos esos líderes sindicales solo porque simpatizan con la 4T, pues eso es muy relativo, pero ahí encontramos a los líderes sindicales petroleros, a los maestros del sindicalismo magisterial, herederos de Jongitud y Elbester Gordillo, ahí van ferrocarrileros y otros de nuevo cuño, como los líderes de algunas nuevas centrales obreras que son muy parecidos a los viejos líderes sindicales, nada más que ahora tienen un sello vinculado a la Cuarta Transformación. Esto forma parte del realismo político que ha venido impregnando a Morena. La política, se dijo alguna vez, es una actividad que hacen los seres humanos y no los ángeles ni los santos, son actividades que desarrollan los seres humanos. Y bien se ha dicho que esa actividad no la hacen divinidades, sino seres humanos con virtudes y con defectos. O dicho de otra manera, que en política no hay santos, aunque aquí en Almesa vemos algunos, pero somos muy poquitos. Pero ya en serio, esta dinámica en alguna coyuntura pues tiene valor, es significativo, porque pues se tienen que ubicar en sus justas dimensiones las decisiones que se toman. Y luego se matizan, se va el asunto de fondo, no se analiza y se hacen debates muy maniqueos, muy esquemáticos. Por un lado, entre los autodenominados puros, que puros, pues son puros cuentos, algunos de ellos. No son tan puros como luego algunos se autodenominan, pero es un resabio del cierto sectarismo. Sí hay militancia de base que se siente indignada, con razón, porque algunos de los antiguos adversarios ahora son los dirigentes o los encumbrados por el proyecto que se ayudó a combatir, y eso es cierto. Hay indignación porque pues pareciera que lo único que pasó es que se cambió de etiqueta y que los personajes son los mismos, pero no es tan así. Sí hay una parte de eso en ello. Tiene que ver también este asunto con la manera de hacer política. Los políticos del antiguo régimen están muy avesados en el mundo del cabildeo, de las relaciones políticas, de las negociaciones, y por eso les es más fácil trascender, ubicarse en posiciones de poder, negociar candidaturas por medios legítimos o ilegítimos y reciclarse. Y todo eso se refleja en que a veces las hegemonías o los predominios en los equipos políticos en algunas entidades obedecen a personajes que antes pertenecían a partidos políticos vinculados al antiguo régimen. El PRI fue durante muchos años una escuela de cuadros, para bien y para mal, pero muchos de estos personajes pues saben hacer política, se mueven, y por eso en muchas entidades los que están al frente de muchas de las tareas administrativas,
de gobierno, legislativas, son personajes vinculados al PRI o al PAN o a otros partidos. Eso también no tiene caso dar nombres, pero la lista es larga a lo largo en todo el país. Ahora, ¿ese fenómeno ha sido correcto o hay un desvío, un extravío, una equivocación? Pues depende del resultado y para qué. Ojalá se pudiera haber logrado que con puros personajes provenientes de la izquierda, de la línea política congruente, que no hayan tenido pasados polémicos, que no hayan tomado decisiones en contra del modelo democrático, fueran los que encabezaran e integraran la inmensa mayoría del cambio democrático y que fueran además los legisladores federales o locales y los gobernantes. Y que además estos grupos o estos líderes hubieran tenido la capacidad de ganar con amplio margen todas las elecciones. Pero la realidad es otra. La realidad es que se tuvo que acudir a alianzas, a acuerdos, a sumas de diversos actores sociales y políticos para poder ir ganando procesos electivos y ir consolidando un cambio en las correlaciones. Cuando se fueron ganando gubernaturas, muchas de esas gubernaturas fueron resultado de algunos acuerdos con actores políticos que en el pasado eran contrarios a las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Difícilmente se hubieran ganado muchas de esas gubernaturas si no se hubieran hecho esos acuerdos, pues sí. Y por eso muchos de los que ahora son gobernadores, pues provienen del PRI o del PAN o de otros partidos, pero no necesariamente de Morena, o no son fundadores de Morena. No quiere decir con esto que no haya fundadores de Morena, sí los hay, como en la Ciudad de México, como nuestra propia presidenta de la República, que no tiene exmilitancia priista ni nada por el estilo, pero también hay muchos gobernantes que tienen un origen de otro tipo. ¿Fue correcto hacer eso? Fue correcto. Se vino la coyuntura de la integración de la Cámara de Diputados y del Senado apenas en el año pasado. Y en la Cámara se logró la mayoría calificada sin tener que hacer alianzas, aun cuando esa mayoría calificada se consolidó con los votos del Verde y el PT. Pero bueno, esos ya compitieron con la 4T. Pero en el Senado no. Y en el Senado hacían falta votos para conseguir los 2/3. Pregunta: ¿podían los líderes de Morena, del gobierno federal, de las cúpulas dirigentes, haber decidido no hacer la suma de algunos personajes que provenían del PRI o del PAN o del PRD en el Senado? Y entonces no se hubiera logrado la mayoría calificada en el Senado y no hubiera existido reforma del Poder Judicial y tampoco se hubiera podido corregir la negativa de la reforma a la Guardia Nacional, ni tampoco se hubiera aprobado la reforma energética que había quedado pendiente, ni otras reformas que se han podido hacer para modificar la Constitución. Pues sí, se sumó a 2 legisladores del PRD, a una senadora de Michoacán y a otro de Tabasco, se sumó a un legislador del PAN de origen polémico, y con eso se construyó una mayoría. Pues sí. Ahora, en el marco de una situación política estatal, se revive ese problema. En Oaxaca hay una crítica muy fuerte de parte de algunos sectores
al desempeño del gobernador de Morena. Y el gobernador ha endilgado el origen de esos ataques al exgobernador de aquella entidad y por eso vetó o quiere vetar su afiliación a Morena, cuando en el pasado pues no dijo nada. ¿Es un asunto local? En parte sí, pero también tiene ribetes de carácter nacional. En Morelos hay otro problema que tiene que ver con el desempeño del exgobernador de aquella entidad, que pues su principal defecto es que pues fue jugador del América, pero pues eso es una desgracia terrible, ¿no? Eso sí es imperdonable. Pero aparte de haber sido jugador del América, pues hay críticas a su desempeño y tiene que ver con algunas rencillas y actuaciones indebidas como la del fiscal de aquella entidad, pero también pues es un asunto que en su tiempo se tuvo que tomar. Y ahora se revivió el debate porque además hay elecciones en el contexto de Veracruz, porque el senador Yunes pues se afilia a Morena y ahí también pues hay una presencia. Bueno, si se aislara el tema de Yunes y Veracruz del resto, pues podría ser que se dijera, bueno, como dijera Juan Gabriel, qué necesidad de sumar a Yunes. Pero ¿es posible aislarlo? ¿Es posible renunciar a ese acuerdo con ese senador para perder la correlación favorable en el Senado y entonces algunas reformas que están pendientes de hacerse en el Senado no se puedan hacer? Pregunta. O sea, ¿estamos dispuestos a que las reformas que están pendientes constitucionales en la Cámara de Senadores ya no prosperen porque se dé marcha atrás en el acuerdo con Yunes? Yo conozco a Miguel Ángel Yunes Linares desde que fuimos diputados federales allá en el lejano año del 91 y conozco su trayectoria y su historia y a nosotros no nos van a platicar lo que ellos son o lo que significan, pero y tampoco nos van a platicar lo que son los líderes sindicales charros del CENTE u otros, pero al final de cuentas se tiene que actuar con sensatez y con madurez. Desde una posición principista al grado extrema, sin ponderar las ventajas y desventajas de una acción, se puede en última instancia utilizar eso, pero la política no puede descontextualizarse y Veracruz no es el país, como no lo es Oaxaca, como no lo es Morelos. Y el destino del país no depende de un senador, sino de un movimiento. Y si hay que hacer acuerdos eventualmente, aunque estos signifiquen algunas lesiones a algunos de las partes políticas, pues hay que hacerlas. Porque de otra manera no se podría avanzar. Esto se llama realismo, sí, pragmatismo, sí, pero es necesario en la política. Yo prefiero que se cargue con un problema de hacer una alianza con un senador de ese origen o con cualquier otro personaje a que se ponga en riesgo la viabilidad del proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué es más importante? ¿Que se aprueben las reformas constitucionales o que se preserve una parcial identidad si es que no se hace una alianza con un personaje de ese tipo? Si no se tuviera que hacer, bueno, pues que no se haga, como en la Cámara de Diputados, que hay una mayoría estable, ni quien anda buscando otros legisladores de otros partidos, pero en el Senado no alcanzó y se tuvo que hacer un acuerdo, y enhorabuena que se hizo. No es la posición que yo manejo resultado de nuestro origen, porque yo siempre he sido de izquierda, nunca he formado parte de ningún partido que no haya sido de izquierda. Sin embargo, entiendo que la política se tiene que hacer así. Y a veces veo
que algunos legisladores que defendieron a Salinas, que votaron por el Fobaproa, que aprobaron la reforma educativa de Peña Nieto, que convalidaron las reformas estructurales, ahora son líderes de Morena o senadores o secretarios de Estado. Pues así es la política. No podemos nosotros hacer a un lado lo que es una realidad política concreta. Por eso tenemos que ubicar en estos términos el debate. No es conveniente extrapolar por un conflicto local, ya sea en Oaxaca, Morelos o Veracruz, una estrategia y un proyecto nacional. Tiene que haber sensatez, madurez, responsabilidad y no anteponer posiciones muy particulares, respetables, incluso que pueden tener razón en lo local, pero que no necesariamente en el contexto nacional son lo más conveniente. Ahora también llegará el momento en que en la cuarta transformación se tenga que hacer uno cargo de algunos errores, de algunas equivocaciones, de algunos ejemplos de malas decisiones gubernamentales en algunas entidades. No podemos negar que algunos gobernantes vinculados a la 4T, ya sean municipales o incluso estatales o incluso federales, no siempre han dado los resultados que se esperaban y que han habido y hay críticas a su desempeño y que por responsabilidad los militantes conservamos mesura, no nos prestamos a ataques, a andar señalando equivocaciones o errores. Ahora ya se puede hablar del fraude en Segalmex, que fue terrible y que lesionó las finanzas del gobierno y de la Cuarta Transformación. En su tiempo pues, se tuvo que ser cauto sin convalidar esas acciones porque estaba de por medio una acusación que señalaba que hasta el presidente era responsable de eso. No fue así, pero sí hubo un fraude, sí hay responsables, sí hay gente que fue detenida, sí fue un mal uso de recursos públicos. ¿Qué acciones en algunos estados han sido polémicas o son polémicas? ¿Sí hay cierto nivel de nepotismo en la 4T? Sí. Es la verdad. No pongo nombres, pero sí hay. ¿Sí hay influyentismo? Sí. ¿Y alguna dosis de cinismo? También. Pues sí. Yo no me voy a poner aquí a acusar a nadie, porque no tiene caso. Y se prestaría a que entonces empezáramos a entrar a la feria de las descalificaciones. Pero eso no quiere decir que no seamos críticos. Sí hay que ser críticos. Y por eso qué bueno que nuestra presidenta, por ejemplo, presentó la iniciativa para evitar que siga cundiendo el nepotismo o la reelección. No va dirigido a X o Y persona, es como toda ley, es una ley de carácter general, pero hemos conocido casos de alcaldes, gobernadores, diputados que hereden o quieran heredarle su cargo a su esposa, a su hijo, a su hija, a su tía, a su tío, a su novia, a su concubino, a su abuelita. ¿Sí o no? Pues sí, y en algunos casos lo han hecho, sí, también, desgraciadamente. Y eso, si fueran meritoriamente reconocidos los nombramientos o las elecciones, pues adelante, pero a veces es al amparo de la marca y no es tanto el personaje que quede electo, sino porque la marca los lleva al puesto, ¿o no es cierto? Entonces, que la presidenta señala que se debe evitar el nepotismo y la reelección inmediata en algunos cargos, ¿es correcto? Sí. ¿Y eso va a acotar algunas malas prácticas? Qué bueno. Que por eso hay resistencias de algunos líderes en los estados o en los partidos para evitarlo,
también. ¿Por qué? Pues porque en la partidocracia existen vicios de todos los partidos, ¿eh? Algunos líderes partidistas siempre han sido líderes partidistas de sus partidos, desde que se formaron. Por ejemplo, ahí sí pongo nombres porque como no es de la 4T se puede decir. Por ejemplo, lo que fue Convergencia y ahora es el Movimiento Ciudadano. ¿Quién ha sido el líder dueño de ese partido? ¿Desde cuándo? Desde antes de que naciera Cristo, ¿no? Desde antes de Cristo ya era el presidente de ese partido. Y se va a acabar la especie humana y él va a seguir siendo el líder del Movimiento Ciudadano. Esos líderes sempiternos forman parte de una cultura política que se reproduce en otros muchos ámbitos de la política, en los sindicatos. ¿Conocen algún líder que lleve 30 años o 40 o 50 al frente de un sindicato? ¿Y eso es democrático? Pues claro que no, pues es la reproducción de un sistema en donde una élite se reproduce y se autorreproduce vitaliciamente, ¿o no es cierto? Y es uno de los vicios del sistema político. ¿Así queremos que sea la política en México? Pues no. Y hay otros muchos ejemplos que se van a tener que ir modificando. Pero, como dijera Jack, el descuartizador, vamos por partes. Primero lo primero. Primero pongamos por delante lo principal, que es lo estratégico. Y ya luego puede irse articulando lo secundario. Así es que no hagamos demasiados debates exagerados en torno a un tema que tiene su importancia, pero no hay que ser maniqueo ni esquemático. Hay que ubicar en su justa dimensión los asuntos. Ojalá no tuviéramos que haber sumado a ningún legislador de origen polémico para lograr las reformas constitucionales. Ojalá, pero no se podía, y para sumarlo se tuvo que hacer acuerdos, y con esos fue con los que se pudo. Pudieron haber sido otros, pero con eso se pudo. ¿Fue correcto? Fue correcto. Es más, hasta hay que reconocerles a quienes hicieron eso, porque no es fácil, ¿eh? Tampoco es tan sencillo de que ya se tuvo que hacer un trabajo con oficio político. Entonces no hay que torpedear alianzas que al final nos perjudiquen. Pongo un escenario y con eso termino esta pequeña disertación. Vamos a suponer que los que han criticado la alianza con el senador panista Yunes se salgan con la suya. Bueno, ya, no se le admite. Se sale de la alianza con Morena. Perdemos la mayoría calificada en el Senado y ya no se aprueban las reformas. ¿Quién perdió más? ¿Quién va a perder más? ¿Quién gana con eso? La oposición. ¿Quién gana con eso? Los contrarios a la 4T. ¿Quién pierde? Nosotros. Y la ciudadanía que no va a poder disfrutar de algunas reformas que se están haciendo. ¿Procede eso? No. No tiene sentido hacer una operación de ese tipo. Claro, para ganar aplausos fáciles ante una militancia proclive, pues sí, uno puede hacer demagogia en un mitin diciendo que somos impolutos, puros, santos, inmaculados, que nos engendró la divina providencia y que no hemos cometido ni siquiera el pecado original y que incluso no tenemos ombligo porque somos ángeles. Y entonces la ovación se va a venir. Pero eso no es cierto. Yo sospecho que aquí todos los que estamos tenemos ombligo. Luego entonces somos terrenales. Y a ninguno de los que estamos aquí los engendró un ángel. ¿O a ti sí te engendró un ángel? No. Entonces tenemos que asumir que somos terrícolas, seres humanos con vicios, virtudes, defectos, y que con eso se tiene que hacer política. Con esos es con los que hay que hacer política. Y es algo necesario de asumir. Así es que yo invitaría a que no exageremos,
que no hagamos debates falsos y que pongamos por delante lo principal, que es el proyecto democrático. En fin, sé que estas opiniones pudieran no ser de simpatía, pero uno tiene que ver por lo estratégico. Y claro que a algunos de nosotros se nos revuelven las tripas de ver a algunos líderes que incluso nos reprimían, que en las asambleas del CENTE nos correteaban los líderes charros, nos descalabraban, nos desaparecieron compañeros, asesinaron a maestros y ahora ahí están. Pues sí, así es este mundo de la política y nosotros tenemos que asumir, desgraciadamente, que esta parte de la realidad nos alcanzó y no es lo mismo ser un partido de oposición a ser un partido en el gobierno, porque las necesidades son distintas. Como dijera un célebre filósofo mexicano, no es lo mismo ser borracho que cantinero. El borracho puede ser impertinente, rijoso, incluso majadero. El cantinero tiene que ser como Calimán, con mucha serenidad y mucha paciencia. Pues así es la política. El gobernante tiene que moderarse, actuar con sensatez, con tranquilidad, con frialdad. Y vean el ejemplo de nuestra presidenta y comparen, desgraciadamente, la reacción de Petro, el presidente de Colombia, cuando deportó a unos colombianos, el gobierno de Trump, que venían esposados de manos y pies, y que hizo una alegoría, un pronunciamiento, una retórica izquierdista para atacar a Trump, y la serenidad con la que respondió Claudia. ¿A quién le fue mejor ante su población? A Claudia. Sus niveles de aceptación, cerca del 80%. Si ella hubiera enloquecido y hubiera lanzado cebollas y jitomates y hubiera dicho que Trump era hijo de la zanahoria y no sé qué tantos, pues quizás hubiera concitado los aplausos de algunos de los más fervientes admiradores de ella, pero hubiéramos perdido base social y política. Entonces se tiene que trabajar en función de las realidades concretas y no de los imaginarios que a veces nosotros pensamos que existen y que nada tienen que ver con lo que concretamente se presenta en la vida cotidiana. En fin, así es que adelante, hay que mesurarse, hay que actuar con sensibilidad. Eso no quiere decir que se pierda el rumbo, y con esto ahora sí termino en esta parte, porque hay que hacer alianzas sin que nos impongan la política a los aliados. Ahí es donde está la diferencia. Si a mí me dijeran que la 4T se está desviando porque está traicionando sus objetivos, haciendo concesiones a las políticas neoliberales para poder avanzar, a lo mejor sí estaríamos ahí sí equivocándonos. Pero si de lo que se trata de hacer alianzas para reformar y profundizar los cambios de la 4T, pues sí. Los que al final de cuentas están convalidando la política de la 4T son otros que antes no la convalidaban. Y esa es la diferencia. Los que están cambiando para apoyar un proyecto distinto al que antes apoyaban eran ellos. Si alguien votó a favor del FOBAPROA y ahora está en contra, qué bueno. Si alguien votó a favor de la reforma educativa de Peña Nieto y ahora está en contra, qué bueno. Pero ni modo que ahora la 4T regrese a la reforma educativa de Peña Nieto, pues claro que no. Eso es lo que no es correcto. Entonces la línea política tiene que seguir siendo congruente, y para que esa línea política se consolide tiene que haber acuerdos y alianzas con actores y símbolos diversos, incluso con los que en el pasado estuvimos confrontados, pero que ahora vamos a ir juntos. Cuando se hizo la alianza con el Partido Encuentro Social, no se hizo a cambio de que Morena dejara de luchar por los derechos de las mujeres, ¿o sí? No, se siguió defendiendo los derechos de las mujeres y
los que tuvieron que matizar su discurso fueron los que antes se oponían a eso y no los de la izquierda. Y así en muchos ejemplos. Entonces hay que tranquilizarse y ubicar en su justa dimensión estos asuntos. Y en ese contexto está el tema de los vuelos de Estados Unidos en la frontera con México, que ahora la oposición se desgarra las vestiduras porque hay algunos aviones que están fuera del espacio aéreo de México que andan revisando o sobrevolando parte del territorio nacional. Esto, como ya aclaró la presidenta, forma parte de un protocolo que desde hace varios años ya existía entre estos países y muchos de estos operativos a veces son a solicitud del propio gobierno mexicano para combatir la delincuencia. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como muy importante el reconocimiento de su homólogo estadounidense Donald Trump a la campaña que México lleva a cabo contra el consumo de drogas, en especial contra el fentanilo. Destacó que esto implica un reconocimiento de la necesidad de abordar el problema desde el consumo en Estados Unidos, atendiendo las causas estructurales y no solo mediante el combate a los grupos criminales. En ese contexto, sin embargo, también la presidenta señaló que se va a defender la soberanía en el marco de la designación o la calificación que el gobierno norteamericano hizo de 6 cárteles delincuenciales como terroristas. Y también en el contexto de una carta que el delincuente o presunto delincuente Ismael El Mayo Zambada hizo llegar al Consulado de México para pedir ciertas garantías en su proceso y que el gobierno mexicano pudiera eventualmente defender. Se ha especulado mucho también en los medios en torno a este tema. El gobierno de México no comparte esta calificación de que los grupos delincuenciales sean calificados como terroristas porque Estados Unidos se abroga el derecho exclusivo de intervenir directamente sin el consentimiento de los países en donde existen estos grupos para ejercer acciones militares, como las ha hecho en Pakistán, en Yemen, en Irak y en otros países. Estaríamos de acuerdo en que el ejército norteamericano, los marines y otros invadieran o intervinieran directamente en México para atacar supuestos grupos terroristas? Pues obviamente no, porque eso sería convalidar un atentado contra la soberanía. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a proteger o que el gobierno de la 4T proteja a estos grupos. Por otro lado, el que haya un delincuente preso en Estados Unidos que indebidamente fue llevado a ese país, efectivamente es un tema polémico, pero eso no quiere decir que el gobierno de la 4T tenga complicidades. Ahora bien, si algún personaje, algún gobernante, algún legislador, algún líder particularmente hizo acuerdos con algún grupo delictivo, pues eso ya es responsabilidad de esa persona. Desgraciadamente, no es la primera vez que en algún lugar del país algún líder, algún alcalde, algún funcionario hace acuerdos con personas que no debía acordar. Por ejemplo, se han publicado fotos de algún alcalde en el pasado o recientemente que se reúne con un conocido capo del grupo criminal X en alguna región del país. Pues esa es una definición de ese personaje y si eso implica delitos, pues se tienen que perseguir, pero eso no involucra al proyecto de la 4T. Y qué bueno que, por ejemplo, en el Estado de México se tomó la decisión de hacer la llamada Operación Enjambre para separar de sus cargos a algunos alcaldes, sobre todo del sur del Estado de México, que eventualmente habían formado ya parte de la nómina y de la estructura delincuencial de algún cártel. Eso es diferente a que haya vinculaciones o que, como la oposición dice,
ya exista un narcoestado o un narcogobierno, que eso ya forma parte más bien de una retórica política más que de una realidad. En otro tema, en estas semanas se va a tener que dilucidar hasta qué nivel se va a llegar, si hay un acuerdo o no, en el tema de los aranceles. El gobierno de México ha venido actuando con mesura, con responsabilidad, con argumentos, pero este tema rebasa a la relación México-Estados Unidos porque es un asunto global, lo ha enderezado el gobierno de Trump contra todo el mundo y veremos qué derrotero toma, y las posiciones que México está teniendo pues no dejan de ser sensatas y de la línea más correcta. En el ámbito internacional hubo elecciones en Alemania, recuperó el poder la fuerza de la derecha conservadora, avanzó la ultraderecha, retrocedió la socialdemocracia, que es lo que en Europa se conoce como la izquierda progresista, y algunos otros grupos marginales. Alemania representa un ejemplo más de cómo la ultraderecha ha venido avanzando en algunas regiones del mundo. Avanzó en Francia, es gobierno en Italia, avanzó ahora en Alemania, como gobierna particularmente en Argentina. En el continente americano pues no se presenta el fenómeno que se está presentando en Europa, pero es nuestro deber analizar las razones por las cuales esta ofensiva de la ultraderecha está teniendo éxito entre algunos sectores de la población y cómo, desgraciadamente, un símbolo del saludo nazi que popularizó Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial ahora es replicado por los magnates o los seguidores de esa corriente ultraderechista. Es asombroso cómo se pierde la memoria histórica y cómo una cosa de ese tipo que es criminal ahora se puede incluso volver popular. Esperemos que esto no suceda. Sin embargo, pues es parte del análisis político que tenemos que hacer. En la presentación de hoy les estamos anexando una comunicación oficial de Morena. Habíamos esperado para hacerla llegar para que ustedes vean cómo se puede hacer la afiliación. Estimado protagonista del cambio verdadero, todo aquel que quiera ser protagonista puede serlo. Si deseas formar parte del proceso de afiliación de Morena, debes seguir los siguientes pasos. 1. Compra tu tablet, y ahí viene el modelo Galaxy con las características, no las repito, ahí está. Recuerda, tu dispositivo será utilizado exclusivamente para fines institucionales de afiliación del partido Morena y únicamente puede ser este modelo. O sea, no pueden ver videos XXX ahí ni hacer otro tipo de cosas. Si quieren hacer otro tipo de cosas, pues se compran otra tablet. Adjuntamos los teléfonos de 4 proveedores con quienes te puedes referir para obtener el equipo. Y ahí vienen, ¿no? Contáctate a cualquiera de estos 2 números, la Secretaría de Organización de Morena te atenderá. Y ahí vienen los números. A continuación te haremos llegar un Excel, o sea un archivo. Identifica a los responsables de cada una de las tablets que requieras. Ahí van a poner la tablet X pertenece a la maestra Leti, por decir algo. Únicamente se puede cubrir un distrito federal por tablet. Imprime tu carta responsiva con la firma del responsable en esta copia del INE. Vuélvete a comunicar con nosotros a los 2 números anteriormente señalados. Agendaremos un horario para que nos entregues tus dispositivos en las oficinas de Morena, en el domicilio tal. Y llevando la tablet la van a configurar, le instalarán el sistema y en pocos días te devolveremos sus tablets y entonces ya ustedes con su tablet van a poder empezar a hacer su afiliación siguiendo la normatividad, que es lo que ya habíamos explicado antes, tomarle
foto a la credencial del elector por los dos lados, tomarle foto al que se va a afiliar, proyectarle un pequeño video de que es Morena, hacer que firme, etcétera, y una vez que se afilie formalmente, se va a enviar ese archivo a Morena y Morena les va a indicar cuando les regresa la credencial o pueden ir a recogerla para ustedes entregarla. Este procedimiento está abierto a quien quiera hacerlo, a quien quiera hacer uso correcto de eso. Así es que si ustedes tienen forma de volverse protagonista, pues compren su tablet y sigan el procedimiento y afilien a toda la persona que quiera ser afiliada. Obviamente, si ustedes van y afilian a alguien que ya está afiliado, pues les va a rebotar. O sea, porque hay muchos que ya nos afiliamos o ya nos afiliaron. A mí, por ejemplo, ya me fue a visitar una COT, una coordinadora territorial, ya me tomó la foto, ya me afilió, yo ya estoy afiliado. No me ha llegado la credencial, pero ya estoy en la base de datos. Así es que, si ustedes van a afiliar, pues busquen a los que no estén afiliados y hagan ese trabajo. Podemos compatibilizar con dos cosas más este trabajo de organización. Como ciudadanos, no como partido, los ciudadanos que simpaticen con las causas democráticas pueden ser invitados a votar por los jueces o magistrados o ministros en la próxima elección. Acuérdense que esa elección no es a través de partidos, pero si ustedes tienen una base de datos de 1000 personas que simpatizan o son democráticos, ustedes pueden decirles, vota por el juez o la juez X, Y o Z, y eso es legítimo, eso es legal, siempre y cuando no utilicen recursos partidistas ni lo hagan a nombre de ningún partido. Y también nosotros como movimiento pues podemos fortalecernos, porque si aquí la compañera Agustina con los compañeros de la Alcaldía de Obregón desarrolla un trabajo de organización, pues su base social va a crecer y así cada quien tendría posibilidades de crecer. No hay límites. ¿Cuánto cuesta una tablet? No tengo precisión, pero me han dicho que cuesta entre 4 y 5 mil pesos. O sea, tampoco es una fortuna lo que hay que invertir para lograr tener un equipo y poder hacer ese trabajo de afiliación. Si todos colaboramos, vamos a llegar a los 10 millones, porque habrá quien afilia a 50 personas, habrá quien afilia a 100, habrá quien afilia a 1000, pero si somos miles, entre todos vamos a llegar a la meta, y eso va a consolidar a la cuarta transformación. Y ese mecanismo de trabajo es el más sólido para que más adelante pues se pueda reclamar cierta presencia o liderazgo. En la época en que se promueven las candidaturas, florecen los precandidatos como flores silvestres, solitos emergen. Sin embargo, y todos los precandidatos o casi todos son las flores más bellas del ejido y tienen todas las virtudes del mundo, y no hay candidato que no sea el mejor del planeta y de los planetas circunvecinos. Sin embargo, pues también hay que ubicarlos en su dimensión. Por ejemplo, en el futuro les podemos preguntar, a ver, aquí está tu tablet, ¿cuántos afiliaste? No, pues 18. Pues mucho gusto, gracias por participar y venga usted a la próxima contienda electoral, porque si con 18 afiliados quiere ser, aunque sea diputado, pues está difícil, ¿no? Está complicado, ¿no? En cambio, si hay un líder, hombre o mujer, que en su comunidad, en su trabajo, tenga una base social muy amplia, además tenga buena imagen, tenga buena presencia, tenga estructura, pues eso se hace valer y eso se concreta. Las mejores precampañas son las que se hacen cuando no hay elecciones, y este es el momento. Este trabajo que ahorita se está haciendo o se va a hacer es el que va a servir para el 27. Ese trabajito de ir a ver 2 gentes hoy y otras 3 mañana y 5 y 7 y 3 y 2 y así, es el que se va a reproducir y se va a reflejar en el futuro. Es como una siembra y se cosecha lo que se siembra. Si no hay siembra,
pues no hay cosecha. Entonces nosotros tenemos que entender el trabajo organizativo también de esta manera. Es el momento de organizarse. Ahí está abierta la posibilidad. Y las tablets no son ni morenistas químicamente puros, ni expriistas, ni expanistas, ni espetistas, ni petistas, ni verdes. Las tablets son tablets. Y la tablet es de quien la trabaja, según dijera Emiliano Zapata en la versión digital. La tablet es de quien la trabaja, y el que haga un buen trabajo lo va a reflejar en su base social y su política. Así es que florezcan 100 flores y compitan 1000 tablets para lograr que Morena tenga cuando menos 10 millones de afiliados. ¿Están de acuerdo? Adelante. Vamos a ir a Sonora el 8 de marzo a una asamblea, aprovechando que es el Día Internacional de las Mujeres. Vamos a hacer un evento allá. Si nos quieren acompañar, pues son bienvenidos, con todos los gastos pagados por ustedes. Pueden irse por tierra y van a tener que viajar como 3 días y medio para llegar allá. Y si se van en avión, pues también se van a tardar bastante. Pero pues si no pueden ir, los vamos a transmitir por redes sociales. Vamos a hacer un pronunciamiento acerca de la importancia de la participación de las mujeres en la lucha política y social. Me da mucho gusto haber estado aquí con todas y todos ustedes, y hasta la victoria siempre. Y recuerden, la tablet es de quien la trabaja. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal,